Hola mis amigos, una vez más estamos aquí para poder estudiar el maravilloso repaso de la lección de la escuela sabática. Y para eso vamos a orar para pedir la presencia de nuestro Dios. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, pedimos tu presencia. Enséñanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, el repaso de la lección de la escuela sabática. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, ya como ustedes saben, hoy nos toca estudiar la lección número 6 y la lección número 6 lleva como título A través del Mar Rojo. Ese es el estudio de esta semana y para eso vamos a leer el texto bíblico de esta semana. Pero Moisés dijo al pueblo, no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque estos egipcios que hoy ven, nunca más lo verán. El Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos. Libro de Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. El Éxodo es el evento más extraordinario de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y aquel en el cual Dios intervino de una manera muy espectacular. Este acontecimiento es el modelo divino de cómo Dios derrotó a los enemigos de los hebreos e introdujo victoriosamente a los israelitas a la tierra prometida. Pero también es un símbolo de salvación y redención efectuada en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Desde el punto de vista humano, los hijos de Israel se encontraban en una situación desesperada, de la cual no podían librarse por sí mismos. Solo Dios podía salvarlos. Lo mismo ocurre con nosotros y el pecado. Estamos en una situación desesperada. Necesitamos algo más dramático que el Éxodo. Y esto es lo más grande, lo mejor de lo mejor. Y ocurrió. Y lo dramático fue que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y lo que Jesús logró e hizo por nosotros, muriendo en nuestro lugar, nos da el otorgamiento de ser llamados hijos de Dios. Pero volviendo a la lección de esta semana, debemos recordar que en la historia de los israelitas que estaban viviendo en la ciudad de Gosén, que pertenece a Egipto, los israelitas participaron por fe del Cordero Pascual. Y después de comer el Cordero Pascual, los israelitas estaban listos para salir de Egipto. Esto sucedió así porque en la noche de Pascua, el juicio fue ejecutado sobre quienes no estaban cubiertos por la sangre en los dinteles de sus puertas. Nadie escapó debido a su posición, educación, estatus o género. El castigo alcanzó a todas las familias, desde el faraón hasta los esclavos e incluso a los primogénitos de los animales. El orgullo de Egipto estaba por los suelos. Fue por ese motivo que en la 10ª y última plaga, con la muerte de los primogénitos que cayó sobre Egipto, que el faraón dio finalmente su consentimiento. Muy angustiado, el gobernante egipcio ordenó a Moisés, a Aarón y al pueblo israelita que fueran a adorar a su Dios Jehová al desierto. Este consentimiento de que los hebreos salgan de Egipto no fue por sumisión a la voluntad de Jehová, sino por la derrota que había sufrido con las 10 plagas, donde Dios había derramado sus juicios sobre los dioses de Egipto. En esta salida del pueblo de Dios de Egipto para la tierra prometida, todos estaban incluidos, tanto hombres, mujeres, niños y los animales. Anteriormente, Moisés se había negado a partir porque el faraón solo quería que se vayan los adultos, pero Moisés dijo no. No solamente nosotros iremos, sino también irán nuestros hijos y los animales. Nos vamos con todo lo que hemos adquirido en Egipto. Siempre va a prevalecer la voluntad de Dios, porque eso fue lo que Dios le dijo a Moisés y a Aarón. Y aunque Faraón quiere tomar decisiones contrarias a lo que Dios había ordenado por medio de sus siervos, pero Dios habla por medio de Moisés y Moisés tiene que ejecutar lo que Dios le había dicho. Por eso que Moisés decide no irse con el pueblo, porque debía obedecer la orden de Dios al 100%, y la orden era todos o nada. Finalmente, como ya lo sabemos, de acuerdo al registro bíblico de lo que describe el libro del Éxodo, que el faraón en la última y 10ª plaga dejó ir a los israelitas para adorar y servir al Dios, al único Dios, el Dios de los hebreos. Además,
el Dios de los hebreos proveyó bienes materiales para su pueblo, pues no salieron de Egipto con las manos vacías. Y sobre esto se puede ver cómo los egipcios rogaban a los israelitas que abandonaran el país, porque la 10ª plaga hizo entender a los egipcios que el Dios de los hebreos es el único Dios verdadero, y ellos no querían ser consumidos por su desobediencia ante Dios. Por eso ellos dijeron que se vayan de Egipto para adorar a su Dios Jehová, a celebrarle fiesta en el desierto. Y además los egipcios les dieron todo lo que pidieron: plata, oro, vestimentas, vestiduras, tal como Moisés lo había ordenado. Estos artículos fueron una compensación por la remuneración que les había sido injustamente retenida durante mucho tiempo. Por eso los acontecimientos relacionados con la salida de Israel, mencionados en el libro de Éxodo capítulo 12 y memorados en el cántico de Moisés, alegremente entonado en el libro de Éxodo capítulo 15, son sobrecogedores y asombrosos. Las señales, los prodigios y los milagros redentores de Dios alcanzan su apogeo en ese contexto. Pero ni siquiera eso es comparable con lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. De lo que el drama del Éxodo fue solamente una mera prefiguración. Amigos, volviendo nuevamente a la lección de esta semana, debemos de recordar siempre que esta liberación era de parte de Dios para los israelitas. Primero, que ellos debían estar ahí por un periodo de 430 años. Y los egipcios abusaron de ellos teniéndoles como esclavos. Por lo tanto, el tiempo prometido estaba a punto de llegar. Y iba a llegar la redención, la liberación. Y el pueblo israelita, viendo en Egipto todas las cosas que habían ocurrido en contra de ellos, pero ahora el pueblo debería de prepararse, porque venía algo muy especial que solamente Dios iba a llegar a hacer. Y gracias al nombre del Señor Jesucristo, el pueblo creyó el mensaje de Dios por medio de su siervo Moisés y Aarón. Amigos, no solamente basta en creer, sino también es necesario e importante actuar. Dios les había dicho lo que ellos tenían que hacer. Ahora tenían que hacerlo por fe. Y esto es muy importante, que debemos de recordar siempre, como dice el libro de Santiago, hablando acerca de la fe y de las obras, que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:20. Vamos a ver un ejemplo de esto. Dios protegió misericordiosamente a las familias israelitas que estaban, por así decirlo, bajo la sangre, porque habían marcado por fe los dinteles de sus puertas. Pero después el registro bíblico dice: Jehová habló a Moisés diciéndome: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Éxodo capítulo 13, versículos del 1 al 2. Esta legislación era válida tanto para los humanos como para los animales. Un principio que subyace tras este mandato es que todo pertenece a Dios, pues Él es el creador, Él es el Señor, Dios es dueño de todo lo que existe. Del Señor es la tierra y su plenitud, y el mundo los que habitan en él. Salmos 24:1. Otro texto donde todo lo pertenece a Dios como creador y dueño es lo que dice el libro de Ageo. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor Dios Todopoderoso. Ageo capítulo 2, versículo 8. Los primogénitos de los israelitas eran el primer fruto de las bendiciones concedidas a ellos por Dios. Eran también una señal de su total consagración a Él y de que comprendían que todo lo que poseían procedía solamente ¿de quién? Solamente de Dios, porque todo lo que uno tiene es de Dios. Dios nos presta, Dios nos da, para que lo sepamos administrar con sabiduría. También debemos ver aquí algo muy importante, la idea de la redención, la salvación. Los primogénitos se iban a librar de la muerte porque estaban cubiertos o salvaguardados por la sangre. Fueron redimidos de la muerte
como lo son quienes están bajo la sangre de Jesús, como dice el apóstol Pablo en relación a esto de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Por lo tanto, Dios dio a los hebreos ciertas normas acerca de cómo debía ser presentada la ofrenda correspondiente en celebración de su liberación de la esclavitud en Egipto. Los animales debían ser sacrificados, pero los hijos debían ser redimidos. Al cumplir las condiciones establecidas de Dios por medio de Moisés, los israelitas salieron de Egipto como un ejército bien organizado, y mientras tanto Moisés llevó consigo los huesos de José, como se describe esto en Éxodo capítulo 13, versículo 19. Este es un detalle muy importante del texto bíblico y que revela el cumplimiento de las promesas de Dios en respuesta a la fe de José, quien nunca perdió de vista la tierra prometida, aún en medio del esplendor y los privilegios de Egipto, porque ustedes deben recordar que José vivió muchos años en Egipto, pero nada de eso lo cautivó. Por lo tanto, José en vida pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra de Canaán. Creía que el Señor visitaría a Israel en Egipto y lo llevaría a la tierra como había jurado. Cuando Israel llegó a Canaán, los huesos de José fueron también sepultados, ¿dónde? En Siquén. Esta salida del pueblo hebreo de Egipto ocurrió probablemente en el año 1450 a.C. en el mes de marzo. Y el registro bíblico afirma diciendo: los israelitas partieron de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Éxodo capítulo 12, versículo 37. Lo que significa que quienes salieron de Egipto, incluyendo hombres, ancianos, mujeres y niños, eran en total unos 2 millones de personas. Ahora el pueblo hebreo, al salir de Egipto y en el camino, acamparon junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón, y los israelitas alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, porque se dieron cuenta que geográficamente estaban totalmente acorralados y tuvieron mucho miedo y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Amigos, aún después de haber visto manifestaciones tan dramáticas del poder de Dios a través de las 10 plagas, que incluyeron el libramiento de los hijos primogénitos, que eran señales de la presencia de Dios entre su pueblo, ellos, el pueblo, todavía seguía mostrando una asombrosa falta de fe. Era cierto que los israelitas estaban frente al Mar Rojo. A un lado había montañas y detrás de ellos estaban el poderoso y bien entrenado ejército del faraón. Humanamente hablando, era imposible escapar de esta situación. El pueblo estaba aterrorizado. No es de extrañar que Dios los animara por medio de Moisés con las siguientes palabras: y Moisés dijo al pueblo: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy a vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Mantener la calma y esperar la intervención de Dios no es natural para nosotros. Queremos luchar cuando deberíamos, en cambio, esperar la intervención de Dios, guardar silencio y avanzar por su gracia y su poder es lo que Dios pide a cada uno de sus hijos. Era un momento de gran tensión. ¿Cómo reaccionaría el pueblo? El desarrollo de los acontecimientos fue extraordinario. Dios dio la orden por medio de Moisés diciendo: di al pueblo que avance. La columna de nube que representaba la presencia invisible de Dios se trasladó de la parte delantera a la retaguardia del pueblo, interponiéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Esto fue una acción de Dios entre muchas
para con su pueblo, protegiéndoles del ejército egipcio. Moisés extendió su mano por fe sobre el mar Rojo, y el Señor Dios mandó un viento del este que dividió las aguas y dejó al descubierto la tierra seca. Israel marchó con seguridad a través del corredor abierto en medio del mar en tierra seca hasta la otra orilla. Los egipcios persiguieron ciegamente, pues se negaron a ver que Dios estaba haciendo cosas extraordinarias por su pueblo hasta que fue demasiado tarde. Y el registro bíblico dice: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Libro de Éxodo capítulo 14, versículos 24 y 25. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés y a su siervo. Amigos, Egipto representa a quienes se oponen a Dios y lo rechazan. Los egipcios fracasaron por dos motivos. Número uno, se rebelaron obstinadamente contra Dios. Y número dos, desarrollaron capturar y esclavizar a los israelitas. La codicia y la violencia los llevaron a la destrucción. Había una enorme diferencia entre servir al Señor, quien concedía gracia, libertad y salvación, y el servicio impuesto por el faraón y caracterizado por la obediencia ciega, las órdenes aterradoras, la esclavitud y en última instancia la muerte. Aquel día fue derrotado el ejército egipcio y nadie sobrevivió, incluido el faraón. Fue una derrota impresionante para los egipcios y una victoria completa para el pueblo de Dios. No es de extrañar que a lo largo de toda su historia y hasta el día de hoy, los judíos hoy día siguen reviviendo ese maravilloso incidente en donde Dios los liberó con mano poderosa. Con mano poderosa Dios sacó a su pueblo y los llevó al lugar donde Él había prometido, la Canaán, la tierra de leche y miel que fluye de grandes bendiciones. Al ver el pueblo hebreo todas las maravillas y de cómo Dios lo había librado de mano del faraón y de su ejército, el pueblo de Dios con Moisés y María, la hermana de Moisés, elevaron un hermoso cántico que alaba el nombre del Señor, porque Dios es un guerrero poderoso que había derrotado a sus enemigos. Moisés desarrolla personalmente este tema, subrayando que el Señor su Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de los hebreos, es también nuestra fortaleza, es también nuestro refugio, el Dios de Jacob, y su cántico y su salvación describe a través de este maravilloso canto que es conocido como el canto de Moisés y el canto de María. Y así lo describe el libro de Éxodo capítulo 15. Y vamos a ver una porción de un versículo de lo que describe de este maravilloso canto, diciendo así: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Éxodo capítulo 15, versículo 11. El cántico de Moisés habla de quién es Dios y de lo que Él hace.
El Señor es exaltado, alabado y admirado por su extraordinaria obra en favor de su pueblo. La gratitud y la adoración son el resultado natural de la bondad de Dios para con nosotros. El aprecio por su amor es el prerequisito para disfrutar de una vida espiritual vibrante. El amor inquebrantable de Dios es especialmente enfatizado y glorificado porque Él conducirá al pueblo que ha redimido hasta su santa morada. Moisés predice que Dios establecerá el santuario en el monte de su heredad, en referencia a Sión y al templo de Jerusalén. Por eso que en Apocalipsis 14 hay un hermoso cántico. El último libro de la profecía bíblica, el último libro de la Biblia, es el cántico hermoso llamado el cántico de los 144,000. Y mira lo que dice este maravilloso canto en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 al 5. Este hermoso cántico se cantará en el mar de cristal, donde se cantará el cántico de Moisés y del Cordero, donde los 144,000 redimidos cantan, alaban y glorifican el nombre de Dios Todopoderoso. Estos signos de liberación y victoria reflejan el amor, la justicia y el poder de Dios. ¿Puedes imaginar cómo sonará en el cielo esta hermosa alabanza de Dios por sus grandes y maravillosas obras, por sus juicios justos y verdaderos y por sus acciones justas y su santidad? Cuando los juicios de Dios, especialmente los que tienen que ver con el mal y la opresión que durante milenios han quedado impunes, se hayan manifiesto, los redimidos de todas las naciones alabarán por esos maravillosos juicios divinos de Dios en favor de ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amigos, estamos cerca, muy cerca de este maravilloso evento de ver a Jesús, nuestro Dios, nuestro guía supremo. Y gracias al Señor Jesús, todavía el Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros por su gracia, por su amor y su misericordia, dándonos la oportunidad de llevarnos a una Canaán celestial. Dios dirigió al pueblo hebreo por medio de Moisés a la Canaán, a la tierra prometida, la Canaán terrenal. Pero hay una Canaán especial. No es una Canaán aquí en la tierra, es una Canaán celestial. Por eso, como vuelvo a repetir, mis amigos, Dios en cada uno de nosotros está trabajando por su gracia, por su amor y su misericordia para llevarnos a la Canaán celestial. Por eso, crucemos por fe, porque nos encontramos en un inmenso mar rojo espiritualmente que nos ha tocado vivir, pero mientras caminemos, nunca debemos dejar de mirar a Jesús como nuestro guía supremo. Y pase lo que pase, mientras estamos cruzando, nunca dudar de las maravillosas promesas que Dios ha hablado a través de sus siervos los profetas, la poderosa palabra de Dios, la Santa Biblia. Amigos, oremos para que Dios nos ayude a estar fuertes y firmes a pesar de las adversidades que estamos viviendo, y que pueda ser que cuando nos encontremos en el camino, para que cuando esto tal vez en algún momento ocurra de un mañana, podamos mantenernos fuertes y firmes para que nuestra fe esté sólida en la roca de nuestro Señor Jesucristo y caminar por fe el camino del mar rojo que nos tocó vivir espiritualmente, pero con Jesús
llegaremos a cruzar ese inmenso mar y al final del mar, las maravillosas bendiciones de Dios, la vida eterna, la tierra prometida, la Canaán celestial, nunca muerte, nunca dolor, nunca sufrimiento, porque todas esas cosas pasaron. Pero ¿quién estuvo delante de nosotros, ayudándonos? El Señor Jesucristo, nuestro guía supremo, el Espíritu de Dios, guiando a su pueblo para perfeccionarnos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mis amigos, te invito a orar para que el Señor Jesús selle nuestras decisiones a través de este maravilloso mensaje que hemos aprendido de la lección de esta semana. Oremos. Señor Dios, ayúdanos a cruzar este inmenso mar del Mar Rojo espiritualmente. A pesar de las cosas que hemos vivido, o estamos viviendo, o viviremos, ayúdanos a mantenernos fuertes y firmes en la fe en Jesús. Fortalécenos, Señor, en medio de la prueba, y que tu palabra ilumine nuestro camino, por amor a tu nombre. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Mis amigos, ha sido un gusto poder estar con ustedes en este maravilloso repaso de la lección de la Escuela Sabática, de la lección número 6. Nos vemos para la siguiente semana. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Bye.